no sé si se está entendiendo bien lo que dice el senador Romero, por lo menos voy a decir cómo lo entendí yo. No es generación de ingresos a partir de ahora, no pagar el 35 y entonces decir que el blanqueo. Está diciendo otra cosa. Está diciendo, supongamos que alguien está por comprar un bien inmueble. ¿Sí? Aplica para transacciones que se registren este año. Es para lo que pasó en el pasado. Déjame terminar. Yo le quiero comprar a Romero. Romero tiene una propiedad en Salta que me interesa a mí. ¿Sí? Yo la quiero comprar. ¿Sí? Cuando compro ahora, tengo impuestos. En lugar de eso digo, en realidad lo que tiene Romero era mío de antes. Y por el artículo 35 voy a blanquear lo que tiene él a su nombre que era mío de antes. Eso es lo que está preguntando. De nuevo, la transacción financiera. No hay transacción financiera, estoy diciendo que lo que tiene él era mío de antes. Él lo compró el año pasado. ¿La plata la guardé en el coche? ¿Y de dónde salió la plata? Tenés que tener registrado. Él ya lo tiene registrado a su nombre. Perdón, si quieren utilicen el micrófono. Tiene registrada la propiedad a su nombre y te la va a transferir a nombre tuyo a través del blanqueo. ¿Dónde está registrado tu pago por ese bien en su momento? Si lo compró él, para eso está el artículo 35. Pero vos que te lo regala. No hay una transacción, no hay movimiento de fondos tuyo para comprárselo a él. En algún momento tiene que estar el artículo 35 no dice eso. El artículo 35 dice que él tiene un bien a su nombre y yo puedo blanquear un bien que él tiene a su nombre. Cuando él lo compró, él tiene que haber justificado el origen de los fondos. Ya está declarado. Para poder declararlo vos a nombre tuyo, tenés que tener justificado que tenías... Está en el artículo 35. No, porque son las normas de prevención del lavado que te aplican en ese caso, el origen de los fondos y demás. No es que el artículo solo, cada artículo individualmente es el que define el texto. Ahí volvemos a lo anterior. Nada de eso está en la reglamentación y hay indicios en otra parte del articulado de que los requisitos que se van a pedir son los mínimos porque si no, no le dirían a las entidades financieras no pueden pedir más. Entonces, hay un tema de espíritu de la norma que en virtud de cómo está redactado el artículo 35, a un montón de los senadores, como ustedes pueden ver, nos preocupa. Tomo nota de la preocupación. Nosotros creemos que está bien preservado el tratamiento de la prevención del lavado de activos, de la prevención de ingresos por actividades delictivas y demás. Podemos trabajar en aclarar, si quieren, las normas lo suficiente para dar un mejor tratamiento a la cuestión. Si no les alcanza con la idea, obviamente, de que la reglamentación va a ser completamente explícita, como ha sido históricamente en todas las leyes de blanqueo el tratamiento, podemos mejorarlo. Obviamente, por detrás de todo de lo que están comentando, y el senador Lustó es bastante más evidente en su manifestación al respecto, hay una cuestión de desconfianza hacia los objetivos que tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, trataremos de solucionarlo de la mejor manera posible. Muchas gracias, licenciado. Tiene la palabra el senador Lustó. Gracias, presidente. Primero quiero aclarar algo, no es un tema de confianza o desconfianza, es un tema de lo que está escrito en una ley. Lo que está escrito en una ley después no solo es interpretado por el Poder Ejecutivo, que lo tiene que reglamentar y que ya ha dado muestras en otros lugares de cómo piensa, sino que además lo interpreta después la justicia. Entonces, la verdad que lo que tenemos que ser muy cuidadosos es con qué es lo que dice el contenido de lo que nosotros como senadores tenemos la responsabilidad de tratar. Porque usted recién, frente a una pregunta de Pablo Blanco, el senador Pablo Blanco, dijo ese tema, cuando lo redactamos, no estaba en el radar. ¿Sí? Y ayer, ¿sí?, hubo otro funcionario que dijo que no había leído con detenimiento el artículo 191 de otro proyecto. Entonces, es evidente que hay un montón de temas que todavía tenemos que tratar con rigurosidad porque, insisto, son dos leyes que tienen un contenido amplísimo, abarcativo, complejo, profundo, que modifican muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados, ¿sí?
Primer punto, esto no tiene nada que ver con ustedes. Estamos discutiendo paquetes que tienen contenido fiscal, contenido tributario, contenido social, contenido jubilatorio. Y hay un montón de proyectos que hemos presentado nosotros que no se tratan acá. Yo tengo proyectos para aumento de las jubilaciones, para recomposición de las jubilaciones de lo que se perdió desde el diciembre. No se trata, no se constituyen las comisiones. Tengo para eliminación de las jubilaciones de privilegio, que estoy seguro que les vendría muy bien para la recaudación y el déficit cero. Tengo un proyecto de reforma laboral presentado, no se trata. Tengo un proyecto de esencialidad de la educación que estaba originalmente en la primera ley bases, ¿sí? Tengo un proyecto para el financiamiento, para actualización de los gastos de funcionamiento universitario. Nada se trata. ¿Por qué digo esto? Porque hay premura por ciertas cosas, pero el resto de las cosas que los senadores estamos presentando y que nos preocupan, cómo cayó el financiamiento educativo, cómo cayó el financiamiento universitario, cómo cayeron las jubilaciones, nada de eso se está tratando. Nada. ¿Sí? Entonces, voy a la premura a veces y la presión para que tratemos cosas rápido, en lugar de tratar las cosas bien. Primero, ya hemos visto que hay artículos que tienen problemas. Segundo, veo también muchos comunicadores que dicen, ¿por qué no se apuran? Bueno, vamos a desgranar un poquito qué es lo que se está tratando acá, para ver si lo tenemos que tratar con tanta rapidez o no. ¿Qué es lo que hace este paquete? Describámoslo. Este paquete tiene un régimen muy, pero muy generoso para aquel que no pagó impuestos en la Argentina. Yo me animo a describirlo como el más generoso de la historia de los blanqueos. ¿Sí? De hecho, permite blanquear a tasa cero. Entonces, este es el más generoso de los blanqueos históricos. Es decir, es un beneficio para aquel que no pagó impuestos en la Argentina. Es decir, mientras todos tenemos, como ustedes lo describen, como yo lo he escrito en libros, una de las cargas tributarias más altas del mundo, si no la más alta del mundo para el que paga, y es el que financia la salud, la educación, la justicia, la infraestructura, la seguridad, hay otros que eligen no pagar. A algunos le pueden parecer bien, a otros nos parece mal. ¿Sí? Entonces, ese elige no pagar, ¿por qué? Porque la carga tributaria de la Argentina es abrumadora. Perfecto. Entonces, ahora tenemos el blanqueo más generoso de la historia para el que no pagó impuestos. Aquel que no puso su cuota aparte para los bienes y servicios públicos que le damos a los ciudadanos. En segundo lugar, tenemos una rebaja impositiva para los sectores con mejor situación patrimonial, que son aquellos que declaran bienes personales. Es decir, tenemos una rebaja impositiva muy grande para la parte más alta de la pirámide de ingresos de la Argentina. Los más ricos de la Argentina van a pagar menos. Tercero, tenemos un aumento del impuesto a las ganancias para los que tributan impuesto a las ganancias, es decir, para la clase media. Mientras blanqueamos a los que no pagaron, y después me voy a referir a cómo es este blanqueo, de una manera extremadamente generosa, gratuita, en algunos casos, y bajamos bienes personales de manera abrupta a los que más tienen, le ponemos más impuestos a las ganancias a la clase media. Nosotros somos de los que creemos que esto hay que debatirlo, que no son los títulos de las leyes, que es importante que la gente sepa que esto es lo que se está debatiendo. Entonces, es un paquete que baja la presión tributaria a los más ricos y le carga presión tributaria a la clase media. A una clase media que es la gran olvidada de la Argentina, igual que los jubilados. ¿Por qué? Ayer lo dije y ayer hice un montón de preguntas que las voy a volver a hacer porque no se respondieron. En la Argentina tenemos un sistema muy, muy grande de seguridad social, el más universal de toda Latinoamérica. Entonces cubrimos muy bien al de abajo. Y el de arriba se puede conseguir sus bienes y servicios que deberían ser públicos de manera privada. Tiene salud privada, colegio privado, ahorra por su cuenta para jubilarse, evade y se la lleva al exterior. A la clase media la masacramos desde hace mucho tiempo. Cada vez más impuestos y cada vez se reciben menos cosas. La calidad de la educación es peor, la calidad de la salud es peor, la calidad de la seguridad es peor, la calidad de la infraestructura es peor. Y hay un montón de clase media que clava las uñas en la pared para no caerse a la pobreza. Este paquete no le ayuda en nada. Este paquete ayuda a los de arriba. ¿Sí? ¿Qué hace? Vamos al blanqueo. Primero,
El blanqueo se puede blanquear a tasa 0, a tasa 5 y después van creyendo, pero se puede blanquear a tasa 0 dejando la plata en el país, ¿sí? O se puede blanquear al 5% si uno entra temprano. La persona que está blanqueando no pagó el IVA, no pagó ganancias y no pagó bienes personales durante mucho tiempo. Es decir, 55, 60% se ahorró. Ahora entra al 0 o al 5%. No contribuyó con su parte para que hubiera salud pública, educación pública, seguridad, rutas, enfermeros, médicos, docentes, policías. Pero ahora va a poder blanquear muy, pero muy, muy barato. En segundo lugar, este blanqueo que, como dije, después díganme si no es el más generoso de la historia, permite otra vez, igual que el blanqueo en el gobierno de Macri, que los hermanos de los funcionarios blanqueen. Tu suegro, tu suegra no puede blanquear, tu hermano o tu hermana sí. Y esto es grave, porque es el vínculo más cercano de la misma edad, de coincidencia generacional, con el cual vos podés habilitar, si fuiste un funcionario corrupto, que tus activos estén en un lugar de alguien de confianza. Entonces yo voy a pedir que se excluyan a los hermanos. En segundo lugar, el tema de si son 5 o 10 años el que blanquea, los funcionarios me refiero, ¿no? Los funcionarios no pueden blanquear, pero los funcionarios de más de 5 años sí. ¿Yo por qué voy a pedir que se extienda? Porque siempre fueron 10. Pero además de eso, en la Argentina hay tanta rotación de funcionarios, de hecho hay una enorme rotación de funcionarios en este gobierno. Hay funcionarios del gobierno anterior que no terminaron el mandato y pueden blanquear. No terminaron el mandato entero de Macri, pueden blanquear. Y a mí me parece bien que estén excluidos. Extendámoslo para atrás. Porque, ¿por qué no se le permite blanquear a los funcionarios o exfuncionarios? Porque se supone que como tienen que controlar o dan autorizaciones o lo que sea, son pasibles de ser corrompidos. Por eso no le dejamos blanquear. Extendámoslo en el tiempo. Voy a agregar un tema adicional. Si el funcionario es pasible de ser corrompido es porque alguien lo corrompe. Y lo corrompe a alguno que tiene que estar controlado por el funcionario. Entonces me gustaría extender a todos aquellos que son concesionarios que le brindan servicios al Estado, que tienen la mayor parte de su negocio con el Estado, que tampoco puedan blanquear. Porque si no, como decía, alguien como Lázaro Báez podría blanquear. Estuvo haciendo su dinero a costa del Estado, estuvo pagando, ¿sí?, para poder hacer ese dinero a costa del Estado y ahora podría blanquear su dinero. Entonces yo creo que eso también debería estar excluido. Es realmente una burla al contribuyente que estuvo pagando, a las pymes, a la clase media, la tasa a la cual alguien puede blanquear. Insisto, alguien tiene el dinero afuera, nunca pagó nada, hoy pone su plata en un plazo fijo y recibe 5% en el exterior, y con eso, con lo que le rinde en un año la plata en el exterior, va a pagar todos los impuestos que no pagó antes. Entonces yo voy a pelear y voy a trabajar para que la tasa de ingreso a blanqueo sea más alta, no sea 0 y 5%. Es una burla al contribuyente también, ¿por qué? Al buen contribuyente, porque otra cosa que yo voy a pedir es que, como decía la senadora Tagliaferri, nosotros tenemos un blanqueo cada 3 años en la Argentina. Yo el otro día estuve en una reunión donde escuché a alguien decir, ¿sí?, una persona de muy alto poder adquisitivo, que no paga impuestos en la Argentina. ¿Por qué? Porque cada 3 o 4 años hay un blanqueo de muy alto poder adquisitivo. Entonces nosotros tenemos que prohibir que el que estuvo en un blanqueo anterior pueda entrar en este. Porque aparte es una señal para que blanquea ahora. Decir, mirá, más te vale que empieces a pagar los impuestos porque no te va a salvar el próximo blanqueo. Porque, insisto, mientras las pymes, mientras los que trabajan en relación de dependencia, mientras los que tienen las cosas declaradas, mientras los jubilados, que los está alcanzando el impuesto a las ganancias, pagan, hay un montón que no pagan. Y de vez en cuando les resolvemos todas sus cuestiones. Voy al tema al buen contribuyente, ¿qué se le da? Para que veamos el sesgo que tiene el paquete. Al buen contribuyente
el premio para el buen contribuyente es en solo un impuesto, que es el impuesto a los bienes personales. Medio punto, ¿sí? Medio punto, 0,5% de premio en el impuesto a los bienes personales al buen contribuyente. Pero hay un montón de buenos contribuyentes que no pagan bienes personales, pero vienen pagando otras cosas, vienen pagando su monotributo, vienen pagando autónomos, vienen pagando ganancias. A esos, que son a los que masacramos con impuestos y no le damos nada, no hay un solo premio. Es decir, el premio al buen contribuyente es otra vez el premio al buen contribuyente que está en el tope de la pirámide de poder de ingreso en la Argentina. Al tope de la pirámide de la distribución de ingreso en la Argentina. Es otra vez el premio al que paga de los ricos, no al resto. No al resto. Tenemos además de que hubo antes blanqueos donde se permitiera la figura del testaferro. No sé si hubo antes blanqueos donde se permitiera blanquear al no residente. Y no sé si hubo antes un blanqueo que permitiera blanquear al ex residente. ¿Qué es el ex residente? El ex residente es alguien que decidió que no le gustaba la carga tributaria de la Argentina, se fue a vivir a otro país y ahora que le bajan la carga tributaria vuelve. ¿Sí? Un tema adicional que tiene que ver con el régimen especial de impuesto a los bienes personales. Hoy, ¿cómo funciona lo que proponen? Lo que proponen es que yo agarro la declaración jurada que tengo al 31 de diciembre del año 2023, multiplico mi patrimonio por 5 años, por 5, y pagando 0,5%, ¿sí?, del patrimonio multiplicado, cancelo los próximos 5 años del impuesto a los bienes personales. ¿Es correcto? ¿Es correcto? 5%, 5%, ¿sí? No, 5% no, 0,5% por 5 años, 2,25, ¿sí? Por eso, no 5, 2,25. Entonces, ¿cuál es la tasa máxima hoy del impuesto a los bienes personales? No, la que está hoy vigente. 2,25 los bienes. 2,25, es decir, hoy, perdón. Hoy la tasa máxima del impuesto a los bienes personales para aquel que tiene el dinero afuera es 2,25. Lo que estamos diciendo es que el que tiene el dinero afuera, ¿sí?, va a poder pagar con 2,25, ¿sí?, 5 años del impuesto a los bienes personales. 5 años del impuesto a los bienes personales. Mientras, insisto, la tasa de interés por un plazo fijo en Estados Unidos es 5%. Quiere decir que con 5 meses de un plazo fijo de mis bienes en Estados Unidos, yo voy a pagar los impuestos a los bienes personales de los próximos 5 años. 5 años. ¿Sí? No solo eso, sino que no voy a tener que hacer declaración jurada por los próximos 5 años. Es decir, que yo puedo cada vez tener más bienes, pero voy a pagar lo que congelé. Yo puedo crecer en mi situación patrimonial, pero voy a pagarlo el equivalente al año del 31 de diciembre de 2023, a pesar de que por ahí en 2028 tengo el triple de bienes personales. El triple, o el cuádruple, o 10 veces. Pero voy a pagar lo mismo. Es decir, agarremos los más ricos de la Argentina, que tienen un crecimiento, fijémonos, los unicornios, las .com, no, ya no son .com, los unicornios, que el crecimiento patrimonial exponencial, ¿sí?, de la riqueza personal, la pueden congelar y en 5 años, sin hacer una declaración de incremento patrimonial, senador, sin hacer una declaración de su incremento patrimonial, con la tasa máxima que tiene el impuesto a los bienes personales van a congelar y van a pagar el impuesto a los bienes personales de los próximos 5 años. ¿Sí? Aquel que no pagó nunca impuestos en la Argentina, o que evadió una gran parte de impuestos en la Argentina, hoy va a poder blanquear y automáticamente, después de blanquear lo que tiene, va a poder ingresar en este régimen escandaloso que acabo de describir. O sea, no pagó antes, pago ahora, pero pago, insisto, una quinta parte, ¿sí?,
un poquito más, pero una quinta parte de lo que es la alícuota máxima hoy y congelo todo para adelante y nunca pagué antes. Entonces podemos tener el caso de que alguien que no pagó impuestos en la Argentina tiene una gran situación patrimonial, no la tiene blanqueada en la Argentina, al 0 o al 5% la blanquea, después paga 2,25% y congela el pago de impuestos a los bienes personales por 5 años. El que nunca pagó. Entonces, díganme si esto no es el blanqueo más generoso de la historia de la Argentina en un contexto en el cual a la clase media le subimos los colegios de la prepaga. El gobierno le subió las prepagas por el DNU 70. Subió las tarifas de los colegios. Le subió la cuota de los colegios. Le subió las tarifas de los servicios públicos. Le subió el transporte. Le quiere subir el impuesto a las ganancias, porque eso es lo que está acá. Le baja el poder adquisitivo, es decir, a la clase media muchos precios más altos, más impuestos, a pesar de que el presidente dijo que se iba a cortar. Primero, el presidente votó el régimen de impuesto a las ganancias que tenemos ahora, lo votó él. ¿Sí? Ahora lo va a deshacer a pesar que dijo que nunca iba a subir impuestos. Va a subir el impuesto a las ganancias, a pesar de que dijo que nunca iba a subir impuestos. Dijo que se iba a cortar un brazo antes de subir impuestos. Ya subió el impuesto país y ahora va a subir el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Mientras a la clase media todo se le hizo más caro, se cae la demanda. Ya vimos las cifras de actividad industrial, de actividad comercial, todas recientes. ¿Sí? Mientras eso le plaza a la clase media, en este paquete fiscal, a los que nunca pagaron les vamos a dar el blanqueo más generoso de la historia. A los que tienen crecimiento patrimonial les vamos a congelar su crecimiento patrimonial para pagar bienes personales. Van a pagar casi un quinto de la alícuota máxima hoy vigente. Eso es lo que tiene esto. Entonces yo soy de lo que profundidad. No que tiene impactos hoy, tiene impactos mañana. El presidente habla de cuando defendió que la gente no pague impuestos, dijo reventarle la cabeza al contribuyente. Bueno, acá se le sigue reventando la cabeza al contribuyente. Se subieron al contribuyente que cumple. Las pymes van a tener que seguir pagando impuestos mientras les cae su actividad. La gente va a tener que seguir pagando impuestos mientras tiene menos trabajo. La gente va a tener que pagar más impuestos mientras cobra menos. Pero a los que más tienen en la Argentina les vamos a bajar impuestos. Y a los que no pagan en la Argentina o no vienen pagando, les vamos a hacer el blanqueo más generoso de la historia. Y voy a decir una cosa más con respecto a la actualización del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Tenemos una inflación muy alta. Muy alta. La actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que propone el gobierno es cada 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos una inflación del 7% mensual. ¿Sí? La inflación del 7% mensual, ¿sí? Que es más baja que la que tenemos hoy, pero proyecto para adelante si quieren. Después de 6 meses implica que el costo de vida subió 50%. En 6 meses el costo de vida subió 50%. Quiere decir que si mi salario solamente acompañó el costo de vida, no es que tengo más ganancias, porque puedo comprar la misma cantidad de cosas que antes. Sin embargo, en los 6 meses voy a haber tributado bastante más, porque voy a tributar sobre un 25% que antes no tributaba. Así es como está el ajuste del impuesto a las ganancias, amén de cómo está redactado, no toma los meses de más inflación. Mientras tanto, por ejemplo, a las distribuidoras eléctricas y de gas, el ajuste que les dimos en las tarifas es IPC mensual. Es decir, a la gente en el impuesto a las ganancias la vamos a ajustar cada 6 meses en el mínimo no imponible. A las empresas distribuidoras de gas y electricidad las ajustamos por mes. Entonces, la verdad que yo creo que hay un montón de cosas por corregir. Hay un sesgo general para hacer más justo esto, más justo para con la clase media. Primero, y eso requiere recalibrar. Hay darle beneficios a la clase media. Hay cosas por corregir en el blanqueo más generoso de la historia que no tiene ni siquiera un condimento, un incentivo para que no siga habiendo
evasión de impuestos, ¿sí? Y por eso pretendo y voy a trabajar para que se los incluya. No tiene un solo incentivo para la clase media que paga. No importa si es monotributo, autónomo, ganancia, no tiene un solo incentivo. Tiene incentivo otra vez para los de arriba. Tiene una actualización, tiene un aumento del impuesto a la ganancia y tiene una actualización que lo va a dejar rezagado rápido, entonces muchos van a pagar mucho más. Para que nos demos una idea, más o menos castigamos con el impuesto a las ganancias 10 veces más gente que la que beneficiamos con el impuesto a los bienes personales. Entonces, hay algunos que quieren apurar, hay otros que queremos trabajar bien, hay algunos que quieren discutir los grandes títulos que vemos en televisión. No, el paquete, bueno, el paquete tiene un montón de artículos, los dos paquetes tienen un montón de artículos. Y esos artículos tienen estas implicancias que estoy describiendo. Entonces nosotros queremos que salgan cosas que sean buenas para la gente y que sean buenas para la clase media, que hace mucho, pero mucho tiempo es ignorada. Y para los jubilados requieren una recomposición. Y eso también es parte de un paquete fiscal. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que debatir como corresponden. Estas son las cosas para las cuales están los funcionarios para contestar, pero después para seguir trabajando. Estas son las cosas para que cuando se sepan, los sectores que son afectados puedan venir a contar cómo se sienten afectados. Y por eso es que nos parece muy bien que haya la semana que viene, después de que vengan ustedes y hayan desgranado la visión de ustedes de la ley con nosotros, que también vengan otros expositores a pensar cómo los afecta. Las empresas que no pueden participar ni siquiera siendo proveedoras de las grandes empresas del RIGI, la clase media, los jubilados, porque esto es lo que estamos debatiendo en la Argentina. Esto es lo que estamos debatiendo en la Argentina, no otras cosas. Y entonces todo se simplifica. La ley, ¿a favor o en contra? Si estás a favor, estás con el gobierno. Si estás en contra, estás con el kirchnerismo. No. Hay un montón de cosas de esta ley que son malas y se pueden corregir. Y se pueden corregir si trabajamos como corresponde. Y no hay chicanas en esto. Hoy a la mañana había un diario que tituló, yo pregunté, ¿los hermanos pueden blanquear? No es por los hermanos de presidente y la secretaria general, porque los dos son funcionarios, ninguno puede blanquear. Yo pregunto porque seguramente en el pasado hay funcionarios de hoy que sí pueden blanquear los hermanos porque sus hermanos no son funcionarios. Y hay funcionarios del pasado, de la administración anterior, que también van a poder blanquear porque no terminaron el mandato de Macri. Y como la Argentina tiene alternancia, me parece lógico que los blanqueos excluyan funcionarios de varias administraciones para atrás. No de una. No del designo contrario anterior. Entonces, podemos trabajar rápido, pero podemos trabajar bien. Y podemos hacer las dos cosas simultáneamente. Y el que quiere sacar las cosas rápido, quiere sacar una ley que le saca impuestos a los más ricos y carga de impuestos a la clase media. Que tiene lagunas, como señaló el senador Pablo Blanco, donde usted mismo contestó, eso nosotros no lo interpretamos así, hay que mirarlo mejor. Bueno, hay problemas. Ayer yo dije, hay problemas de índole técnica, de interpretación de los artículos. Hay problemas o diferencias conceptuales. Hay otras en que uno puede estar de acuerdo con el rumbo, pero dice, este instrumento no lleva ese rumbo. Y eso amerita una discusión como corresponde. Y la premura no habilita ni justifica que hagamos mal las cosas, sobre todo si hacer mal las cosas va a volver a castigar a los mismos sectores de siempre. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el licenciado Guberman. Gracias. Primero voy a volver sobre el artículo 35 porque se me pasó a hacer una aclaración y que genera confusión, que fue un cambio que se introdujo para el debate en diputados, que es que explícitamente solamente se puede usar la figura esta del tercero si el que tenía en su propiedad el bien es una sociedad. O sea, lo que se está haciendo en este caso es solamente cuando era una sociedad se puede transferir el bien a la persona. Fíjense,
lean el artículo, les leo leo el artículo 35. Regularización de bienes inmuebles a nombre de tercero. Las normas del presente artículo solo aplican a la regularización de bienes inmuebles en el país de titularidad de terceros y solo en el caso de que el contribuyente que regulariza el bien sea una persona humana o sucesión indivisa, cuando el tercero a nombre de quien se encuentra registrado el bien inmueble es un contribuyente en los términos del inciso A, B, C del artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. O sea, es en general lo que trata de atacar el caso este es cuando la sociedad tenía el inmueble y no se los transfería a los titulares por cuestiones puramente tributarios. Sí, ¿quiénes son los accionistas de los sauces? Digo, no importa, no vengo a defender... No, pero es que es eso, digo, no importa la figura, es humano. Los sauces es una empresa. El Hotel Los Sauces es una empresa. Nada más. ¿Puede venir alguien y decir eso es mío? Sí. Pero de nuevo, en el caso, digo, si la preocupación está con la ex vicepresidenta, bueno, fue funcional, tampoco puede. Digo, no vengo, insisto, no es... Para mí quedó satisfecha la respuesta en términos de que efectivamente es un testaferro y que el Hotel Los Sauces, por ejemplo, es una empresa. No es con la vicepresidenta, es con el sistema impositivo argentino. Porque digo, yo le hice la pregunta al principio respecto a las personas que, como después lo hizo el senador Lustó, el senador Romero, o sea, hace 3 años blanquearon todo lo de la construcción, pueden volver a blanquear. Yo entiendo todas las razones por las cuales... Ese es otro punto del periodo y de haber ingresado o no a los blanqueos anteriores. Tomamos el punto, lo podemos conversar. Muchas gracias. No hay ningún inconveniente sobre eso. Y los hermanos pueden blanquear, ¿no? ¿Cómo quedó el texto? Parentesco de primera y segunda. Podemos también aclarar el tema. Habíamos puesto ascendentes y descendentes. Nos faltó movernos para los costados tal vez también. Tema sobre impuesto, una aclaración sobre el impuesto a las ganancias, que también parece que muchas veces se pierde la noción de que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, no es un impuesto mensual. Se hacen retenciones mensuales sobre los sueldos, pero es un impuesto de liquidación anual. O sea, uno va acumulando retenciones a lo largo del año, llega al fin de año y se dice: usted ganó este año tanto, la base imponible es tanto, tiene que pagar tanto. Si me retuvieron más, me hacen la devolución; si me retuvieron de menos, tengo que pagar la diferencia. Con lo cual, el juego de las actualizaciones es más financiero que puramente económico. Si vos tenés un ingreso que estuvo por debajo del límite de imposición, se te va a devolver el dinero y no te van a cobrar de más por haber tenido un proceso inflacionario agudo. Sí, es así. Obviamente estamos trabajando para que la inflación no sea más un problema y no tengamos que estar discutiendo actualizaciones de ningún tipo. En el camino nos pareció lo más razonable, en lugar de tener como históricamente era el sistema del impuesto, que como el impuesto es anual, la actualización se hace de manera anual, generar una actualización semestral para evitar el costo financiero que implicaría para el contribuyente, para el individuo de la cuarta categoría, o como llamamos ahora el ingreso personal, se vea afectado de manera significativa a lo largo del año y no tener que esperar. ¿Podría ser mensual o trimestral? Podría ser semanal. Digo, no es lo mismo. No. Hay por detrás todo un tema de administración tributaria, hay un tema de capacidades de las mismas empresas que son las que tienen... ¿El contribuyente es lo mismo que sea mensual o semestral o anual? Perdón. ¿La actualización? Dejemos que termine la respuesta y después dejemos que termine la respuesta y después vamos a dar un espacio para otra pregunta. Termine la respuesta. Termina de responder y volvemos a preguntar, no hay problema.
¿no? Insisto, el proceso de la liquidación, del cobro, de la retención del impuesto no interviene solamente el contribuyente, interviene el empresario que tiene que estar actualizando todos los días o todas las semanas o todos los meses la base de retención para el impuesto. La Administración Federal de Impuestos tiene que estar actualizando permanentemente. No es que es tan sencillo. Muchas veces ha pasado, y ejemplos abundan, como también se comentó ayer, leyes que parecen buenísimas y perfectas que al momento de querer implementarlas no resultan de tal manera. En este caso buscamos un punto intermedio entre la factibilidad, la operatividad de la norma y la consecuencia de la norma. Actualización diaria, semanal, semestral, a los fines del contribuyente es exactamente lo mismo porque el impuesto, insisto, es un impuesto anual. O sea, uno acumula ingresos a lo largo del año, al final del año le van a decir usted tenía que pagar 10, si pagó 8 tiene que pagar 2 más, si pagó 12 le devolvemos los 2. Es exactamente igual en cualquier caso. La diferencia es una cuestión financiera, que como bien hace, más o menos bien hace las cuentas con el tema del blanqueo y de los bienes personales, digo, para poder pagar todo el impuesto sobre los bienes personales haciendo un plazo fijo en Estados Unidos, debería tener todos los bienes solamente puestos en un plazo fijo. Si tengo una vivienda no lo puedo poner con un plazo fijo. Pues si estamos entrando en el detalle No discutan, fino por de esas favor, cosas. no discutan, esperemos el turno. Dejemos terminar. Dejemos terminar. Por eso. No dialoguen. Responda si avanzamos, termine la respuesta y no dialoguen. Gracias. Tema comparación entre los distintos blanqueos. El senador dice que es el blanqueo más generoso de la historia. Las alícuotas del blanqueo de la ley, ¿cómo se llamaba? Reparación histórica, la ley 27260, que fue el blanqueo en términos de cantidad de activos regularizados, el más grande de la historia. Las alícuotas eran exactamente igual, había 0% de alícuota para un conjunto de activos y de fuente y destinos. Había alícuota de 5, había alícuota de 10, alícuota de 15, exactamente igual que en este. En ese blanqueo también estaba algo peor todavía que el artículo 35, porque no especificaba que el titular tenía que ser una sociedad, como sí se está especificando en este caso, lo cual ahí tampoco hay diferencia, es exactamente lo mismo. No dialoguen. No había un esquema de ese tipo tampoco. La idea es, primero, regularizar la situación, la mayor cantidad posible de contribuyentes, que esos contribuyentes ya estén declarados y que la AFIP pueda seguir el comportamiento de esos contribuyentes y cobrarle los impuestos que correspondan a partir de ese momento. Insisto, la ley de bienes personales tiene fecha de vencimiento 2027, lo cual estamos adelantando, efectivamente, dando la posibilidad de adelantar el pago de esos próximos ejercicios que le quedan de vida al impuesto. Si quieren podemos ir a la discusión constitucional de que el impuesto a los bienes personales en realidad es una potestad de las provincias, ya que estamos en este ámbito y nos gusta tanto hablar del federalismo, y tenemos la convicción de que tenemos que ir en ese sentido, que el impuesto a los bienes personales no tiene que ser un impuesto de la nación, tiene que ser un impuesto que tienen que recaudar las provincias, y estamos trabajando con muchas provincias para mejorar su sistema de administración tributaria y que puedan recaudar de mejor manera y de manera más eficiente los impuestos sobre, por ejemplo, los inmuebles, que es parte de la misma base imponible que tiene el impuesto a los bienes personales, evitar la superposición de impuestos nacionales, provinciales, municipales sobre la misma base, y esto es un punto de partida para ir en esa dirección. Hasta ahí. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Álvarez Rivero.